Hola estimados amigos de la Institución Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero. Hoy vamos a realizar el gráfico intuitivo de la derivada de una función. En clase aprendimos de manera analítica cómo hallar la derivada de funciones polinómicas, pero hoy vamos a cambiar de registro, vamos a pasar a una representación gráfica, pero esta vez utilizando los conceptos aprendidos en clase para intuir cuál es el gráfico de la derivada de una función. Para hallar el gráfico intuitivo de la derivada de una función, debemos tener en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos es que debemos hallar en la gráfica todos los puntos de inflexión posibles. En clase tuvimos la oportunidad de hacer la introducción a ese tema y con el registro gráfico espero que quede un poco más claro. El punto de inflexión se presenta cuando hay un cambio en la concavidad en la gráfica de una función, es decir, gráficas que están abiertas hacia arriba y de repente empiezan a abrirse hacia abajo. Entonces este punto es un punto de inflexión. O gráficos que tienen curvatura hacia abajo, abiertas hacia abajo, y de repente empiezan a abrir hacia arriba. Aquí está el punto de inflexión, donde se presenta el cambio en la concavidad de la curva. Entonces intentemos buscar estos patrones en este gráfico. Observemos que este gráfico empieza a bajar, a descender, sigue descendiendo, hasta aquí no hay problema, la concavidad es hacia arriba, pero de repente la gráfica empieza a tomar ese tipo de curva, es decir, se abre hacia abajo. Eso quiere decir que aquí hay un punto de inflexión. ¿Será posible que en algún otro lugar de la gráfica encontremos un punto de inflexión? Repasemos entonces que el punto de inflexión se presenta cuando hay un cambio en la concavidad de la curva. Teníamos entonces que hasta aquí la curva está abierta hacia arriba y en este lugar la curva está abierta hacia abajo. Es decir que en el punto intermedio, donde cambian las concavidades, hay un punto de inflexión. Digamos entonces el trazo de la curva. Aquí la curva tiene concavidad hacia abajo, todo está bien, pero luego empieza la concavidad hacia arriba. En el punto intermedio, es decir aquí, se presenta un cambio de concavidad. Tenemos entonces que esta gráfica presenta dos puntos de inflexión. Voy a señalar entonces los puntos de inflexión en la gráfica. Punto de inflexión 1, punto de inflexión 2. Ahora trazaré una recta vertical que pase por dichos puntos, así y de esta manera. En segundo lugar, voy a ubicar los puntos extremos en la gráfica de la función. Los puntos extremos son los lugares más altos o más bajos en esa curva. Encontramos unos aquí. Punto extremo es el lugar más bajo en esta parte de la curva. Punto extremo, el lugar más alto en esta parte de la curva. Y tenemos otro punto extremo, el lugar más bajo en esta parte de la curva. Como podrán notar, los puntos que hemos ubicado todos pertenecen a la gráfica de la función. En tercer lugar, debemos comprobar el signo de la recta tangente en un punto aleatorio sobre la curva. Vamos a llamar ese punto W. Este punto W yo lo puedo trasladar por cualquier lugar de la curva para hacer las pruebas pertinentes que usted verá a continuación. Voy a ubicar el punto W en cualquier lugar a la izquierda de I. Y por ese punto W voy a trazar una recta tangente, de tal manera que yo pueda descubrir qué signo tiene la pendiente de esa recta tangente. Ubiquémosla aquí. Listo, entonces yo sé que esa recta tiene pendiente negativa. Como sabemos que la pendiente es negativa, este punto W nos muestra o nos da una pista de que bajo él habrá un lugar por donde pase la gráfica de la derivada de esta función. ¿Por qué sé que es hacia abajo y no hacia arriba?
porque si este es el eje X, si obtenemos una pendiente negativa, ubicaremos el punto por debajo del eje X. Y si obtenemos una pendiente positiva, la ubicaremos por encima del eje X. En este caso, como la pendiente es negativa, sé que existe un punto bajo W por donde pasa la derivada de la función. Es pertinente recordar que lo que estamos tratando de hacer es hallar intuitivamente la gráfica de la derivada de esta función. Entonces, bajo W ubicaré un punto por donde creo que pasa la gráfica de la función derivada. Ubiquemos el punto aquí. Ahora trasladaré el punto W hasta el punto I, que es el punto mínimo en esta parte de la función, y trazaré una recta tangente a este punto para saber qué signo tiene. Esta recta tangente es horizontal, luego no tiene signo ni positivo ni negativo. Esa pendiente es 0. Luego yo sé que el punto por donde pasa la gráfica de la función derivada es un punto sobre W que coincide con el eje X. Entonces yo sé que ahí hay un punto por donde pasa la gráfica de la función derivada. Ahora trasladaré este punto a la derecha de ahí, digamos ahí, y trazaré una recta tangente a ese punto. Entonces decidimos que la pendiente de esa recta tangente tiene signo positivo, lo cual quiere decir que sobre el eje X, en la misma línea de W, es decir, en esta línea punteada, ubicaré un punto por donde pasa, o creo que pasa, la gráfica de la función derivada. Sigamos el camino, trasladamos el punto W hasta que llegamos al punto de inflexión, el cual hemos señalado con esa línea punteada. Esto es importante. La información que nos da esa línea punteada es el lugar más alto o más bajo por donde pasa la gráfica de la función derivada. Y dado que tenemos una pista que nos han generado los puntos que hemos ubicado anteriormente, podemos intuir que el lugar que estamos buscando pertenece al punto más alto por donde pasaría la gráfica de la función derivada, y decido que es en ese lugar. Esto es divertido. Hemos encontrado el punto más alto en esta parte de la función por donde va a pasar la gráfica de la función derivada. Luego, ello quiere decir que a partir de aquí la gráfica de la función derivada empezará a descender. Continuemos con nuestro camino, traslademos el punto W, digamos hasta aquí. Trazaremos una recta tangente a ese punto y decidiremos qué signo tiene su pendiente. Esa recta tiene pendiente positiva. Luego yo sé que sobre ese punto W ubicaré un punto por donde pasará la gráfica de la función derivada, y digamos que ese punto puede ser el siguiente. Sigamos el camino de W hasta que encontramos que llega al punto máximo, y por ahí trazaré una recta tangente cuya pendiente es 0. Esto quiere decir que marcaremos un punto sobre el eje X por donde pasará la gráfica de la función derivada. Ese punto es este. Continuemos entonces con el camino, traslademos el punto W, digamos hasta aquí. Una recta tangente a ese punto nos dice que su pendiente es negativa. Por lo tanto, bajo W, bajo el eje X, porque es negativo, ubicaremos un punto por donde pasa la gráfica de la función derivada. Ese punto puede estar aquí. Si el punto W lo trasladamos
hasta aquí, que es uno de los puntos mínimos de la gráfica de la función. Sabemos que una recta tangente que pase por este punto tiene pendiente 0. Eso indica que habrá un punto sobre el eje X sobre W por donde pasará la gráfica de la función derivada. Y para terminar, traslademos un poco más el punto W. Sabemos que la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto es positiva. Entonces tendremos un punto sobre el eje X encima de W por donde pasará la gráfica de la función derivada. Digamos que ese punto puede ser este. Hemos llegado al final del proceso intuitivo por el cual predecimos el trazo de la gráfica de la derivada de una función. El objetivo de esta práctica es incrementar nuestras habilidades en el registro gráfico que nos permite tomar la gráfica de una función para trazar la gráfica de su derivada. Vamos entonces a graficar realmente la derivada de esa función cuyo trazo es azul. Ahí está. Y observemos que los puntos que nosotros colocamos no están muy alejados de la realidad, lo que indica que nuestros conocimientos acerca de los puntos mínimos y máximos y los puntos de inflexión de una función están claros. Este ejercicio es vital en el área de física, puesto que a partir de gráficos de posición contratiempo debemos encontrar los gráficos de velocidad contratiempo y aceleración contratiempo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos.